Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y en los próximos minutos les vamos a traer toda la información en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Le agradecemos un montón a la gente que se comunica con nosotros al teléfono que aparece en pantalla 3755 65 18 22. Como siempre, también agradeciendo a los medios que republican o comparten este programa, lo pueden hacer tranquilamente, sobre todo algunas radios en la provincia, así que, bueno, encantadísimos. Algunos ya nos pidieron permiso escribiéndonos al teléfono que aparece en pantalla, no hay ningún inconveniente. Así que muchísimas gracias a aquellas personas y un saludo a los que nos están escuchando y no nos están viendo, porque hay gente, como les decía, nos escucha por radio. Un saludo grande. Bueno, muchas noticias para compartir hoy. Voy a empezar con una de 2 de mayo que, bueno, generó un poquito de malestar, un poquito de ruido y tiene que ver con esta publicación en donde, a ver, se me borró para... Ahí está. Un joven demorado por estafa tras vender una motocicleta adulterada. El miércoles por la tarde, personal policial esclareció un hecho de estafa que se habría gestado semanas atrás sobre la Ruta Nacional 14 en cercanías del kilómetro 968 de San Vicente. El denunciante es un joven de 19 años con domicilio en El Soberbio. Relató que el lunes 3 de noviembre permutó su motocicleta, una Honda Titan, por una Honda XR150 ofrecida por este otro joven de 19 años. Aparentemente oriundo de Pueblo Ilia. ¿Qué pasó? Que aparentemente la XR que le dio tenía algunas adulteraciones, por lo que, bueno, fue secuestrada. Y el miércoles por la tarde, efectivos de la localidad de Pueblo Ilia, 2 de mayo, procedieron a la aprehensión del involucrado y secuestraron la Honda Titan que pertenecía al denunciante, logrando así recuperar el rodado original y avanzar en la causa por estafa. Claro, el hombre dijo, che, mira, me está vendiendo una moto, o sea, literalmente la frase, no, me quiere vender la moto. Sí, te vendió la moto robada, claro. O adulterada, no lo sé. La cuestión es que no tenía los papeles. El otro también. Cada vez que ustedes van a hacer una compra, una venta, no importa si se trata de una moto o un auto, antes de hacer los trámites, siempre vayan a la unidad regional a hacer la verificación de los dos vehículos. Antes de comprarlo. ¿Sí? Si la persona que te lo quiere vender no quiere ir, no compres el auto. Por una cuestión de sentido común, porque ese vehículo puede estar adulterado, puede haber venido de alguna situación delictiva. Y después, una vez que ya pusiste la plata, en este caso la recuperó la moto, pero hay muchas veces que no. Entonces, traten de hacer las cosas de manera legal, principalmente para evitar inconvenientes, para circular con total tranquilidad, ¿no? Nadie es más libre como el que sigue las normas, ¿no? Esa es una frase vieja que gana bastante, digamos, notoriedad en estos últimos tiempos. Y en un hecho confuso, no está del todo claro, y yo supongo que hasta la semana que viene no vamos a tener información concreta, tiene que ver con este hecho. Murió un motociclista que había chocado contra un camión en San Vicente. El motociclista de 53 años había resultado herido en un siniestro que ocurrió el 10 de noviembre de este mes, o sea, de este año, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977 de San Vicente, prácticamente a una cuadra del hospital. Esa es la rotonda norte, digamos, de San Vicente, como quien va hacia Fracram. El camión no sé qué maniobra quiso hacer, el motociclista impacta en este vehículo que transportaba una camioneta, que no sé si se puede transportar una camioneta así, creo que no. O sea, no existe el seguro, existe un montón de herramientas para poder transportar un vehículo. Acá lo hacemos así y nos parece súper normal y hasta no ven el problema, pero claramente hay un inconveniente ahí. Bueno, no importa. La cuestión es que este hombre había ido al hospital, o sea, se lo llevó, no estaba muy lejos del hospital. Fue asistido por bomberos voluntarios, lo llevaron hasta el hospital y estuvo internado hasta el 13 de noviembre. Le dieron el alta al 13, pero le habían programado una cirugía para el 18. ¿Qué pasó? Le hicieron la cirugía, pero bueno, aparentemente él tenía un problema que no se le había detectado durante el accidente. Es decir, parte de sus órganos internos estaban dañados. Y, a ver, no sé, el hombre decía estaba bien, se encontraba bien, le dio en el alta, pero evidentemente no estaba bien. O pensaba que si decía que estaba bien no iba a pasar nada, se iba a mejorar.
te duele acá, sí, estoy bien, súper bien, te vas a hacer una cirugía, sí, el 18 venite, hicieron la cirugía, ¿qué pasó? Por una sepsis, por una infección generalizada, termina falleciendo esta madrugada. A ver, indirectamente es producto del accidente, pues sin el accidente no hubiese tenido la complicación, pero es raro. Así que está todo en materia de investigación. Veremos qué pasa. Yo le cuento tal cual como nos comentó la policía y veremos cómo sigue esta historia. Le dieron un paro cardiovascular, que esto es un paro cardiorrespiratorio, cardiovascular, pero lo tenemos todos sin importar cómo muramos. Y shock séptico posoperatorio, una perforación intestinal y una peritonitis fecal. Ojo con la peritonitis, que quizás ahí puede tener un poco de lógica, no había leído esa última parte. Quizás este hombre estaba teniendo una apendicitis que debido al accidente se convirtió en una peritonitis y eso provocó la infección generalizada, indistinto de la cirugía. O la cirugía era para quitarle justamente el apéndice y cuando fue al hospital ya estaba convertida en una peritonitis, que también puede ser, que también, no sé. Pero bueno, todo derivado a este siniestro y lamentablemente una persona que fallece. Ahora interviene lógicamente el juzgado de instrucción número 3. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Posadas para la autopsia correspondiente porque la muerte no es del todo concluida, o sea, no es inconclusa, ¿no? O sea, ellos van a hacer digamos, la autopsia para determinar qué fue lo que pasó y ahí tendremos certezas, ¿no? Bueno, hasta ahora estamos haciendo hipótesis, pero durísimo. Nuestro pésame a la familia. El hombre que falleció, el nombre, ya les digo cómo se llamaba, por acá está el nombre completo. José Anselmo, pero no sé por qué no lo puse completo acá. José Anselmo, qué raro que no lo publique completo. Ahora, después de este programa lo voy a poner completo, porque sí nos había llegado completo el nombre de la persona, ya les digo. Lo tenía por acá, porque claramente esto es un hecho que nos preocupa y todo, porque la cantidad de accidentes que tenemos a diario es increíble. Stuckert, sí, Stuckert. Jorge Anselmo Stucker, de 53 años. Es el hombre que falleció lamentablemente. Sigamos con más noticias. Un motociclista resultó lesionado tras chocar con una camioneta en San Vicente. Esto ocurrió anoche. Un motociclista de 50 años resultó gravemente herido cuando protagonizó un choque sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 979 en la localidad de San Vicente. Como pueden ver, es una recta, un lugar que, a ver, está ante una curva porque de quien va en sentido de acá para allá no puede cruzar por la raya amarilla. No sabemos muy bien qué pasó, cerca de las 8 de la noche, un poquito antes de las 8 de la noche en realidad, se pone 8 y cuarto, muchas veces la gente nos dice, che, pero ¿por qué la hora dice una cosa cuando esto sabemos que fue antes? Porque la hora que figuran los hechos policiales es en base al parte policial y es en base al momento en que se tomó la denuncia como tal. No es el momento en que la policía se informa, no es el momento en que ocurre el accidente, es el momento en que se redacta la denuncia. Puede ser al instante, puede ser a la hora, a las 2 horas, por eso muchas veces ocurre un hecho 7:30 de la mañana y dice cerca de las 9. Y voy a decir, pero para, yo a las 7:30 pasé y el accidente fue como hace 2 horas. No, porque se toma como fecha o como hora el momento en que se redacta la denuncia. O sea, esos son datos que por ahí nosotros, y como es un dato oficial, nosotros no tenemos la capacidad de poder verificar si efectivamente fue en ese momento o no. Nos tenemos que ceñir a lo que dice el informe policial. Bueno, lo concreto es que esto ocurrió cerca de las 8 de la noche. Una camioneta Ford Ranger conducida por David, de 34 años, colisiona con una motocicleta Honda Bros al mando de Félix, de 50 años. Y como consecuencia del siniestro, el motociclista sufrió lesiones múltiples en el antebrazo y rodilla derecha. Tuvo que ser atendido por bomberos voluntarios y tiene una recuperación estimada de entre 7 y 10 días. Fue dado de alta, pero bueno, lógicamente no es una vaya aspirina y a la casa, ¿no? Está más que claro. Otro hecho, lamentablemente murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica. Esto ocurrió en El Soberbio, en el barrio San José Obrero. El hombre estaba, bueno, aparentemente realizando algunas reparaciones en su vivienda
y bueno, cuando llegó la policía y los bomberos al lugar, encontraron el cuerpo de Hugo Rubén Rinas, quien presentaba quemaduras en la mano derecha productas con una descarga, o sea, compatibles con una descarga eléctrica. La primera hipótesis es esta, de que fue un accidente doméstico, aunque todavía las causas se tienen que establecer con precisión, no queda muy claro. Pero bueno, aparentemente estaba arreglando un cable, algo por el estilo, tocó y lamentablemente al tocar o al tener contacto con la energía eléctrica, el puño se cierra. Una de las recomendaciones que hacen todos los electricistas es siempre tocar con la parte de atrás de la mano si es que tienen que tocar. Lo ideal es no tocar nada que pueda tener electricidad, ¿no? Vamos a partir de lo básico. Pero siempre con la mano, entonces si te llega la patada, por reacción, la mano se cierra. Porque es la reacción normal eléctrica, ¿no? Lo que es la señal eléctrica es cerrar la mano y se cierra fuerte. Entonces, si vos tocas, se cierra la mano, pero no estás agarrando ni un cable, es el golpe más que nada. Y tenés tiempo de estirar la mano, porque si vos agarrás con tu mano y se cierra, aunque vos estires, te sigue electrificando, ¿no? O sea, y sos consciente que te estás muriendo, es una muerte horrible esa. Bueno, la cuestión es que es una tragedia que ocurrió días atrás, cerca de las 3 de la tarde, el día jueves 20 de noviembre, ahí en San Pedro, perdón, yo dije en el Soberbio, ahí en San Pedro. Un dolor enorme realmente la de la gente que está pasando una tragedia tras otra en la región. Después, un hombre fue hospitalizado tras ser atacado con un machete. Un violento episodio registrado en la medianoche en el paraje Las Paltas, esto en San Vicente también, dejó un hombre de 31 años internado bastante grave por heridas provocadas por un machete. El hombre es un agresor de 48 años que también fue aprendido en el lugar. Llegaron ahí, lo detuvieron. Según informaron fuentes judiciales, el ataque ocurrió tras el llamado de un vecino que alertó sobre la pelea. Bueno, cuando llegó la patrulla vieron a la víctima con lesiones en la cabeza, procedieron a aprender al sospechoso, que estaba señalado por la agresión, y el herido fue trasladado de urgencia al hospital local, donde, bueno, con varios cortes en el pario temporal, hematomas en el rostro, cuadro de intoxicación alcohólica, no hace falta que se los diga, se dispuso la internación y más o menos unos 15 días de recuperación tiene este hombre. La escena en donde los efectivos policiales secuestran también un machete que quedó a disposición tanto el acusado como el machete a disposición de la justicia. Tremendo, o sea, se desconocieron. Me encanta utilizar esa frase, ¿no? Estaban tomando y de un momento se desconocieron. ¿Vos quién es? ¿Quién vos es? Y machete. Así pasa, lamentablemente. Dirección Nacional de Vialidad repara el puente peatonal en San Vicente. Recuerda que estos no son puentes aéreos, gente. Porque yo veo muchas veces que la gente dice, el puente aéreo. Los puentes no son aéreos, los puentes no vuelan. Ya la palabra puente ya implica altura. Y si es un puente de vehículo, puede ser un puente de barcos también, puede pasar. Ahí en Panamá existen algunos de esos puentes muy característicos, ascensores para barcos también hay. Pero los puentes son peatonales, es decir, que son para personas. ¿Sí? Un puente es un punto elevado para llegar de un punto al otro. Eso es un puente. Pero se le dice puente peatonal, no puente aéreo. O sea, no hay ni un puente que vuele, para hacerlo claro. Pero lo veo en los colectivos. ¿Dónde baja usted, señora? Bajo en el puente aéreo. No existe. Pero bueno. La cuestión es que la Dirección Nacional de Vialidad inició esta semana trabajos de reparación en el puente peatonal ubicado sobre la Ruta Nacional 14 en San Vicente. Este puente puntualmente, no sé si era en este punto, sí creo que en este punto, había sido impactado por un camión en junio o en julio de este año. Creo que era antes de las elecciones, así que habrá sido en junio. Y lo dejó en una situación muy endeble. De hecho, estaba prohibido circular. A ver, la gente igual pasaba arriba del puente, no pasaba nada. Pero estaba en una circunstancia delicada que incluso podía peligrar los vehículos que cruzaban por debajo. Así que, bueno, se solicitó a Vialidad Nacional si estaba dentro de sus posibilidades la reparación. Recordemos que no es exclusiva responsabilidad de Vialidad Nacional reparar estas cuestiones. ¿Por qué? Salvo que haya un convenio de por medio, que creo que este es el caso, en donde la construcción del puente se haya realizado por parte de Vialidad Nacional por una ordenanza del año 80 y no sé cuánto, 90, lo que sea, entonces sí tienen la responsabilidad de repararla. Pero la dirección de Vialidad Nacional lo único que tiene que cuidar es el camino, banquina y señalización, nada más. Puentes, luces, tachas, lomo de burro, todo lo demás que puede complementar a la ruta es responsabilidad de la provincia o en su defecto del municipio, dependiendo obviamente lo que se designe. Obviamente es un
trabajo en conjunto que se hace, ¿no? Colectoras, semáforos, iluminación, rotondas, todo, absolutamente todo eso se hace con convenio, vuelvo a insistir, se hace con convenios, pero siempre es una cuestión netamente municipal o provincial o viceversa, provincial o municipal, no de la nación, no de la nación. Y en este caso nación, seguramente por el contrato preexistente, decidieron repararlo. Si no, le tocaba a la Municipalidad de San Vicente realizar las tareas de apuntalamiento y trabajo para que esto pase de provisorio a definitivo, ¿no? Por ahora, veremos. Esto es un puente de hormigón. Chiquitito comparado con otros, pero bueno, en definitiva. Bueno, más información. Misiones gestiona que el té misionero sea incluido en los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Vamos a hablar mucho de Estados Unidos hoy, porque hay un montón de noticias falsas dando vueltas que los colegas están nerviosos, se los nota. A los colegas, a los medios se les nota un poco nerviosos. Pero bueno, Misiones, esto es muy importante, muy poco té se está moviendo. A ver, hizo mucho frío también en este año, ¿eh? Retrasó un poco la germinación y la brotación del té, y eso hizo también que este año sea un año particularmente bueno para la brotación de té. No hay tantas hojas nuevas, y también los costos se mantienen al mismo valor que el año pasado, creo que 95, 94 pesos el kilo. Y como que no hay mucho entusiasmo de cosechar té, ¿no? Esa es la realidad. Y el consumidor más grande de té que tenemos es, sin lugar a dudas, Estados Unidos. Así como pasa con la yerba, el té se produce en su gran mayoría en Misiones. O sea, todo el té argentino se produce en Misiones y el 80% de la yerba argentina se produce en Misiones. De hecho, no hay ni un país limítrofe que pueda igualarlos. No hay. Solo otros países. Ni en yerba ni en té. Recordemos que se producen unos cuantos miles de toneladas al año, ¿eh? La provincia pidió al gobierno nacional incorporar al té dentro del esquema de negociación con los Estados Unidos para lograr la eliminación del arancel del 10% que afecta a las exportaciones. Recordemos que este arancel es para ingresar a Estados Unidos. Había una retención que se le aplicaba también, que ya en la gestión de Alberto Fernández, Sergio Massa como ministro de Economía, se había eliminado, mucho antes de la llegada de Javier Milei, para las economías regionales. Luego se rectificó con Javier Milei y el problema era que llegaba a Estados Unidos y se le aplicaba un arancel muy parecido al que tiene Brasil y otros países de la región. Pero las gestiones de Javier Milei le permiten que mucha producción, entre ellas carne, bueno, derivados de la carne, hierro, metales o en general, digamos, ingresen a Estados Unidos sin prácticamente aranceles cero, priorizando nuestra producción por sobre todas las cosas. Entonces, lo que están pidiendo los tealeros, que están haciendo gestiones ya desde hace mucho tiempo, y me consta que han ido hasta Miami a hacer reuniones, encuentros, charlas, no solamente por el uso del glifosato, sino también por esta cuestión comercial, le estaban pidiendo al Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, a través de las gestiones formales, para que el gobierno nacional incorpore al té dentro de los acuerdos de los Estados Unidos para avanzar con la eliminación de este arancel del 10% que actualmente tienen las exportaciones del sector. ¿En qué le beneficia esto? Y en que le va a quedar más margen de dinero, básicamente en dólares. Entonces, cuando envían el producto van a tener un pequeño margen del 10%, que parece poco, pero es un montón. Y esto le permite también generar expansión comercial, apertura a mercados estratégicos, lógicamente incrementar el volumen, asegurar mejores precios, etcétera, etcétera. Y aparte tener un producto a un valor más competitivo para que Estados Unidos vea con agrado el té misionero. El té misionero es muy bueno, gente. Lamentablemente el té misionero no es gourmet, debería, pero no es gourmet, por varias cuestiones. No es el mejor del mundo, el té argentino, pero sin dudas está dentro de los mejores, principalmente porque es un té con muy buenas raíces, buena absorción, pero claro, hay otras partes del mundo que producen un té mejor. Nuestro té es más para derivados de alimentos y bebidas, bebidas azucaradas u otros tipos de variedad de producción. No es utilizada como infusión como tal. Gourmet se le dice en ese sentido, ¿no? Pero en este momento la idea es que el té argentino se vuelva mucho más competitivo y bueno, junto con la Cámara de Tealeros apuntan un trabajo en condiciones de favorecer el desarrollo y la competitividad internacional
para evitar que estos actores externos, bueno, se queden con la mayor producción de té debido a que con costos más bajos están ganándonos terreno a un mercado que consume muchísimo té como Estados Unidos. Así que, sin más, ojalá se logre porque realmente lo necesitan. Bien, las acciones argentinas, esto es algo parte de lo que quería hablar, porque acá hay una cosa muy confusa. Ya que está acá, voy a tocarlo. Vamos a empezar con esto y después vamos con algunos temas nacionales. Las acciones argentinas caen un 3% en Wall Street y el riesgo país pegó un salto impresionante a 650 puntos. A ver, tampoco es que pegó un salto gigantesco. Estábamos casi a 3.000 con Alberto Fernández o más. Y bajó a 590 o 595 y ahora pegó un salto a 650. A ver, si está por debajo de los 600, que sigue siendo un montón, ¿eh? Los países en la región no pasan de los 90 puntos, 30 puntos, 300 puntos de riesgo país, que es el riesgo que tienen de invertir en nuestro país, para hacerlo más simple. Es más complejo que eso, pero para que se entienda. Y los 650 puntos es una locura. O sea, si baja de 600 puntos, le da apertura a créditos internacionales. No solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos provinciales, a las municipalidades para la adquisición de equipamiento, incluso a los ciudadanos comunes, empresas comunes también. O sea, es todo beneficio lo que puede llegar a tener el ciudadano argentino si baja el riesgo país, porque accede principalmente a créditos. No hay mucho más para agregar. Pero, ¿qué pasó? Se disparó porque empezó esta especulación de que JP Morgan y los medios de acá de Misiones lo publicaban así, como que alerta, danger, danger. JP Morgan o JP Morgan dio de baja el salvataje de 20.000 millones y complica la estrategia económica del gobierno. Esto es una no mentira, es una requete contra mentira. Quien haya medianamente escuchado a Luis Caputo, el ministro de Economía, en alguna entrevista, o quien haya escuchado al presidente de la Nación, sabe que no había previsto ningún tipo de préstamo, ni salvataje, ni nada que se le parezca. Y yo creo que los medios de comunicación entienden y saben de esto, pero lo publican mal adrede. Porque tenés que ser muy ignorante, y cosa que dudo que alguien que redacta en los medios de comunicación, teniendo, sobre todo en los grandes medios, a disposición teléfonos y teniendo formación incluso dentro del ámbito no solamente periodístico, sino académico en área económica, que no entiendan lo que es una repo o lo que es un intercambio de monedas como ocurrió, ¿sí? El famoso swap, que también Estados Unidos se salió muy beneficiado, que también fue muy criticado y ya vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, la cuestión es que según Wall Street Journal, los principales bancos de Estados Unidos achicaron el megacrédito de la Casa Rosada presentada como un pilar para su programa financiero. Solamente evalúan el auxilio de corto plazo. Los términos, auxilio, de 5.000 millones mientras el gobierno evita dar definiciones y crecen las dudas en el mercado. Que crecen las dudas en el mercado, claramente, porque acabo de mostrarle cómo creció el riesgo país y el dólar y no sé cuántas cosas. Pero el gobierno no evitó dar definiciones. De hecho, fue muy claro desde el primer momento, desde el momento cero, que lo que hicieron fue una repo. Lo que, a ver, para que se entienda, lo que Estados Unidos estaba ofreciendo es simplemente una línea de crédito, que era a través de los bancos en caso de que quizás necesitara Argentina. Si la Argentina no necesitaba esos 20.000 millones, se anulaba ese convenio para darle definitivamente una repo de 4.000 millones o casi 5.000 millones, más el swap que ya se concretó y que Estados Unidos logró tener una ganancia porque depositó los pesos que había recibido del swap en dos bancos. Creo que uno era Santander Río y el otro no me acuerdo cuál. Imagínate, te llama Estados Unidos, hola, queremos abrir una cuenta en su banco. Bancos argentinos, yo sé de paso. Entonces, el swap argentino, que es intercambio de moneda, nosotros recibimos dólares a cambio de ellos de mandarnos, o sea, ellos nos mandan dólares, nosotros les mandamos pesos en equivalencia según la cotización del mercado en ese momento. Nosotros agarramos esos dólares como argentinos, los pusimos de reserva para incrementar la reserva y tener más estructura y más músculo, y Estados Unidos agarró los pesos que recibió de nuestra parte y los metió en plazos fijos.
Estados Unidos ya ha retirado el 80% de esos plazos fijos con ganancias. Y de hecho fue muy criticado Estados Unidos, en Estados Unidos y acá en Argentina diciendo, ah, mirá qué bien la hizo Estados Unidos, la guita que se ganó. Y perfecto, muchachos. Hay algo que nadie está diciendo. Estados Unidos, para haber sacado esa plata teniendo beneficios, la Argentina le tendría que haber ido bien. Si le fuera mal, Estados Unidos va a perder un montón de guita. Y sin embargo ganó. Si Estados Unidos ganó es porque no fue bien. Y si no fue bien, ganamos todos. O sea, es una cosa delirante que nos pongamos tristes porque Estados Unidos sacó un 15, no, en realidad un 15% no, creo que era un 4,6% creo que tuvo de beneficio por cada peso que puso en Santander Río y no me acuerdo qué otro banco más argentino. Y que bueno, después eso le generó intereses, ganancias, que fueron retirándola en dólares y se la llevaron a su país. Y todo perfecto, si eso es parte de la inversión, eso lo puede hacer cualquiera, claro, los números son gigantescos porque estamos hablando de miles y miles de millones de pesos y dólares. Entonces, claro, la ganancia es maravillosa. Pero lo que nadie te está diciendo es que si a Argentina le iba mal, a Estados Unidos y le iba a ir peor porque ellos son los que metieron esos pesos en intereses. O sea, se jugaron mucho con un swap. En cambio, China, por ejemplo, cuando hizo el swap con Massa en su momento, lo que hizo es guardar esos pesos para cuando las exportaciones argentinas llegaran a su país, ellos en vez de pagarle con yuanes o con dólares, le pagaban con los pesos del... También con pesos. Le pagaban con pesos del swap. Entonces volvían los pesos directamente al bolsillo del exportador sin pasar por la transformación del Banco Central. Eso era el swap. En definitiva, con Sergio Massa, la diferencia con Estados Unidos que puso en una cuenta de inversión. No pasa nada. Ahora, acá todos están hablando de esto y justamente creo que hoy salió a hablar. Ante la suba del riesgo país, me voy a hacer un poquito más chiquitito acá. Caputo aseguró que nunca hablaron con los bancos de un rescate para la Argentina, lo cual es verdad, nunca. Yo no sé de dónde sacaron esto, pero en serio no lo sé. Y creo que en algún programa lo hemos hablado, que explicábamos lo que era un swap y hablábamos justamente, pero hace muchísimo, mucho antes que se concrete todo esto, en programas como este lo explicábamos. Y el ministro de Economía dijo que las entidades bancarias no es que frenaron un crédito de 20 mil millones, es que nunca hubo un crédito. Había como una especie de posibilidad de acceder a ese monto en caso de que lo necesitáramos. Si no, la línea de crédito siempre que se habló fue de 5 mil millones. De hecho, si ustedes hacen un poco de memoria, se recordarán que en los primeros momentos ese era el monto, 4 mil millones era el primer monto. Después se habló de 5 mil millones y luego se amplió por las dudas a 20 mil millones en caso de que la Argentina lo llegara a necesitar. Y creo que de esos 5 mil millones, creo que si se ocupó 2 mil millones, estoy exagerando. Ni siquiera se ocupó todo eso. O sea que todavía tenemos disponible otros 3 mil millones para cuando lo necesitemos. Pero esto lo explicó el propio Milei y el propio Caputo en sendas entrevistas en varios programas de televisión. Pero es como que nadie le prestó atención o a propósito no le dieron tanta difusión. La cuestión es que, a pesar de que todo esto estaba perfectamente claro, por alguna razón, esta línea de crédito más corta generó cierto movimiento y el riesgo país aumentó 35 unidades o lo que es el equivalente a 5,6% en pocas horas, llegando a 663 puntos básicos. Es increíble cómo la economía, por un rumor mal encarado por los medios, pueden generar semejante quilombo económico a un país. A ver, un país también, un país bien constituido, capaz no tendría estos problemas. Como Argentina está siempre tambaleando, cualquier nota, cualquier cosa, como siempre nos va mal, como estamos mentalizados que las cosas siempre van a ir mal, no hay posibilidad de que vaya bien. Entonces siempre está el miedo del inversor, sea local o extranjero, no importa quién. Sabe que en algún momento Argentina se viene abajo, en algún momento, sea quien sea el gobierno, ¿eh? Entonces ese temor se traslada en la parte financiera, porque por más que la cuestión financiera sea número, también son emociones, sentimientos, palpitaciones, ideas, predicciones. Hay mucho de mambo jambo dentro de lo que se refiere al ámbito bursátil. Entonces, claro, se generó como esto. Aparte, la JP Morgan, prácticamente Caputo y Milei trabajaron para la JP Morgan Chase hace años. La JP Morgan está súper feliz con la Argentina. En un momento le importa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si baja por lo debajo de los 400 puntos básicos?
regresan los mercados voluntariados de deuda. Y esto, muchachos, es lo que por ahí los especuladores políticos no quieren que ocurra. Entonces se generan todas estas movidas para generar cierto descontrol y también el Estado argentino peca un poco por no saber explicar bien estas cuestiones. Aparte también tenemos una deuda que afrontar de 4.200 millones de dólares en enero, que yo creo que el presidente ya había explicado que tienen el dinero suficiente como para pagarlo. Pero acá lo plantean como que, de acuerdo con fuentes consultadas, por acá decían como que no tienen ese dinero y van a pedir un préstamo. Y esto es mentira. En realidad ya Argentina tiene de sobra el dinero para pagar toda la deuda y todavía le sobra suficiente artillería como para poder afrontar las deudas siguientes. Claro, no es una reserva muy grande, pero la seguimos teniendo. Entonces me parece muy raro todo este ruido que se genera. Bueno, ahí está. En los que invierten no quieren perder plata, lógico, y ante cualquier run, viste, los muchachos sacan plata, meten a otro lado y genera inconveniente porque las empresas argentinas que cotizan más el propio país siente sus sacudidas, sus idas y vueltas. ¿Qué querés que te diga? Bueno, cambiamos el ángulo de la información. Bueno, vamos al tema de yerba mate. Ya seguimos con más temas negativos, ya que estamos. Los productores yerbateros misioneros denuncian que la desregularización cada vez agrava más la crisis en el sector. Y algo que yo lo comenté también acá. Ahora vamos a escuchar las notas y después lo vamos a ampliar. Pero les decía que hubo una compra tan grande de yerba durante el 2023, 2022-2023, que hizo que haya quedado mucha yerba acumulada. Si bien es cierto de que hay algunos empresarios y algunos especuladores en materia de la yerba mate y demás, esto no va a mejorar hasta el 2027. Y quienes entienden de cómo funciona el sistema productivo saben esto. Entonces, lo que buscan es generar un clima enrarecido. Ya lo quisieron hacer el año pasado antes de las elecciones y ahora lo quieren volver a plantear por la desregularización total del INIM que se suma a lo que fue en su momento el DNU 70 de Milei. Y esa desregulación motiva o argumentan como para empezar a generar una protesta, incluso prohibir la circulación de camiones con yerba mate para la safriña. Cosa de que si para el 2026 o el 2027 la yerba mejore, salgan a decir que mejoró porque ellos protestaron y salieron a reclamar, cosa que en realidad no es tan así. Reclamen o no reclamen, la condición yerbatera va a estar mejor para el 2027. Y esto lo vienen diciendo desde principio del 2024. O sea que estamos hablando hace más de un año, explicaban que va a ser una etapa complicada hasta bien entrado el 2027 o fines del 2026. Pero vamos a escuchar lo que dicen los productores, que son en definitiva los más afectados y los entendemos en cuanto a sus preocupaciones. A ver. Aplazos varios, Vamos un poquito más sector atrás. productivo. Venimos sin un norte y pocos solos. Raúl, tendría que comenzar dentro de poco lo que se conoce como la safriña, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y va a comenzar o no? ¿Qué opinión tenés? Todavía no hay nada marcado, si bien por ley ya se va a habilitar a partir del 1 de diciembre, pero no hay ni un rumor todavía de la secadera donde, digamos, hoja verde, de que habiliten, y sería seguir trabajando en rojo si también se habilitara, los productores llegaran a hacer esa safriña, ¿no? Si bien hay materia prima, sería continuar trabajando en rojo, tanto como para el productor yerbatero como para los secaderos chicos también de acá de nuestra zona, ¿no? Claro. Números en rojo sería cuánto por kilo de hoja verde, Raúl. ¿Cuánto recibirían si se habilita dentro de poco la safriña? Y acá en nuestra zona se terminó pagando 2.85, a plazos varios, a 0, 30, 60 días, algunos hasta 90. Hay interrupciones de pago también. Está complicado la situación. Tendría que ser el doble de eso, ¿no? Sí, si estaríamos por los costos, tendríamos que estar en el doble, o por lo menos 4.10 y para arriba, ¿ves? Pero es imposible
pedir eso en nuestra zona acá. Si bien nosotros estamos acá a 60 kilómetros del secadero de Plateadito, donde terminaban también pagando a menos plazos por lo menos y con mejores precios inclusive, según lo que nos estuvieron comentando. Raúl, entre las cosas... Esto último que mencionó el productor es muy interesante, porque en Corrientes pagan bien, y no te dan cheques a 60, 90, 120 días o más. Ese es un dato importante, ¿eh? Préstenle atención. ¿Por qué Corrientes puede y por qué las mayores yerbateras están en Corrientes, siendo que la mayor cantidad de hierba se produce en Misiones? Ojo con ese dato, ¿eh? A ver qué sigue diciendo. Los argumentos que hay del por qué tan poco les pagan por el kilo de yerba es que hay mucha yerba, es que hay sobrestock. Y esta nueva medida que tomó el gobierno nacional esta semana, quitándole al INIM la facultad de regular o de limitar las plantaciones nuevas, es decir, permitir que aquel que tenga mucha plata, los grandes productores puedan plantar todo lo que se les cante, va a derivar en que el problema del sobrestock o de la superproducción sea más grande y por tanto los precios más abajo. ¿Qué te parece lo que sucedió? ¿Qué piensan los productores de esto que sucedió esta semana? A ver, el periodista ya le está condicionando la respuesta con la pregunta, pero a ver qué responde. Creo que en la mayoría de los productores se entiende que hay un sobrestock de un productor mediano, se entiende que hay sobrestock porque quedaron muchos llevados inclusive sin hacer. Se entiende también que estamos desprotegidos hace rato ya por la regulación del presidente. Uh-huh. Y cada vez, nos vamos estando más solos nosotros, ¿no? Uh-huh. No hay un acompañamiento. El tema del precio, si bien ya se está, hace tiempo que nos está marcando, nos está fijando, pero por lo menos teníamos un parámetro de lo cual eran los costos, porque cada productor en su chacra depende de la escala que tenga, tiene costos diferentes, ¿no? Entonces, con eso teníamos un parámetro y una base a través del INIM, de donde arrancábamos a la grilla de costo, ¿no? Hoy no tenemos una grilla de costo oficial, por decirlo de alguna manera, y con esta última actualización del decreto de hora 1. Raúl. Bueno, vamos a ir resumiendo. Los costos mínimos son los que se tendrían que fijar. En realidad el INIM, desde que se creó, creo que fijó precio 11 veces. Muchos dicen, nunca fijó precio. Sí, lo que pasa es que fija precio 2 veces por año, así que vamos a resumirlo a 5 veces. Desde que se creó hasta ahora, 5 veces porque son 2 veces por año, se ajustan, a veces continúan el mismo precio. Eso más o menos fue lo que pasó en estos últimos tiempos. El resto siempre fue al laudo de la nación. El laudo de la nación siempre tiró abajo los precios, siempre. Por cuestiones políticas, económicas, lo que sea. ¿Qué pasaba cuando llegaban los productores acá? Las empresas, o sea, las acopiadoras, pagaban incluso por encima de lo que el laudo de la nación había fijado porque necesitaban yerba, sin más. Claro, las limitaciones que por ahí ponía el INIM de que no se podían plantar más de 10 hectáreas o 15 o determinada cantidad según la cantidad de productores, para impedir que las grandes empresas produzcan yerba y que dejen afuera un montón de pequeños o medianos productores. El tema es que Misiones produce más de 900.000 toneladas o 900 millones de kilos. Estamos creo que ya por llegar por los 1.000 millones de kilos. Y no hay nadie, ninguna empresa que pueda llegar a generar, aunque decidan hacerlo, esa cantidad de yerba. No hay manera. No hay manera. Y ellos dicen, bueno, va el productor y dice, yo este año no te entrego la yerba. Y el industrial le dice, bueno, está bien, yo compro a Brasil o le compro a Paraguay. No existe eso. No existe. Paraguay como mucho, exagerando 12 millones de kilos. Exagerando 20, si llega a andar bien, cosa que no, porque Paraguay tumbó todas sus plantas de yerba mate para plantar soja. Y Brasil no llega, aparte no es la misma clase, Brasil trabaja con otro tipo de yerba, o sea, no es diferente la planta, pero sí el proceso. Entonces, no hay nadie en el planeta que te pueda
dar la cantidad de kilos que necesitan, sobre todo para mantener tanto consumo interno, pero principalmente lo que es exportaciones, que año tras año aumentan. Aumentan. Y este último año, 2025, nuevamente aumentó el consumo interno, porque se había generado una burbuja antes del consumo interno, que fue lo que derivó a que muchas empresas desesperadas salgan a comprar yerba mate, porque el Estado Nacional en el 2022-2023 compró muchísima yerba supuestamente para los comedores, para diversificar en no sé qué, y la cuestión que quedó pudriéndose en unos cuantos búnkers que generaron polémica en su momento cuando Milei apenas asumió. Ese consumo masivo generó una burbuja y como la yerba en cierta medida es un producto no perecedero, puede quedar, si está bien almacenada, 2 años manteniendo una calidad buena, no es necesario para los industriales comprar efectivamente cada 6 meses o cada año. O sea, pueden esperar tranquilamente. El que no puede esperar es el productor, porque el productor tiene deudas generadas justamente por la propia plantación, por los insumos, por lo que sea. Aparte, no todos derivan en su producción. Algunos se dedican exclusivamente a la hierba y no todos tienen diversificadas sus chacras, pues tienen 5 hectáreas, tienen 7 hectáreas. No pueden diversificar un montón y sacarle una máxima producción. Nosotros con la Chacra en Progreso, cuando hacíamos el programa con Rubén Colucci, siempre insistíamos mucho en el laburo que se hacía para que las chacras diversificaran con cerdo, con sus cama profunda, generar abono para que las plantas pudieran producir más de 9 kilos por planta, que hay experimentos acá en Salto Encantado y en Aristóbulo del Valle donde las plantas en un estado casi selvático, no muy altas, plantas, no árboles de yerba mate, plantas bien mantenidas, podían producir hasta 60 kilos por planta. Una locura, una locura. Entonces, la idea era que pequeños productores con pocas hectáreas puedan tener un gran rinde. Pero claro, si todo eso se va aplicando de manera irregular y el productor al fin y al cabo no saca beneficio y tiene un esfuerzo enorme para que esa planta produzca lo que les estoy diciendo, salen a pérdida. Apenas para cubrir los costos de los insumos que están debiendo. Lo mismo pasa con los tealeros y demás. Entonces, el que está apurado es el productor, porque en otras partes del mundo no entregan y listo. Y el industrial no tiene dónde sacar yerba. No están plantando yerba en ninguna parte del mundo. En el sur de Chile, algo en Uruguay, pero ningún país va a poder cubrir los 1.000 millones de kilos que necesitan para cubrir las demandas. No hay manera. Entonces el productor tiene ese poder en las manos. Ahora, si un productor le cierra entregar a 300 kilos, no deberían impedírselo a los demás. No deberían impedirse. Yo entiendo que deben estar por los 400, él decía 410. Yo digo 480, 511. Creo que debería ser ahí entre ese margen el costo para tener un buen año. Pero bueno, evidentemente 300 y poquito sigue siendo muy poco para lo que se invierte en los yerbales. Ahí está. En realidad es más complejo el tema, pero se los explico así rápidamente para que se entienda. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Vamos a otro hecho que ocurrió en el día de hoy. Se incendió por completo en Aristóbulo del Valle una vivienda. Una vivienda quedó completamente destruida por un incendio cerca de las 16 horas de este viernes. El propietario no resultó lesionado, pudo ponerse a resguardo mientras llegaron los equipos de emergencia, pero bueno, vivienda de madera es cuestión de minutos nada más a que se termine incendiando, lamentablemente. Detuvieron en Posada un hombre que filmaba menores en una cafetería del centro. Ocurrió este mediodía, justamente del viernes. El sospechoso se resistió a la intervención de la policía. Un hombre de 63 años. Un hombre de 63 años estaba en pleno centro de Posadas. Fue sorprendido por la policía. Lo habían detectado, ¿no? Los propios chicos llamaron a la policía. Se sintieron incómodos. Fue cerca del mediodía, poco después del mediodía, cuando el individuo utilizaba su teléfono para registrar imágenes de los menores que estaban en el lugar. Entonces llegaron, la policía le secuestró, no supo explicar por qué le filmaba a los chicos y terminó detenido. Menos mal. Es que no sé, gente, hay cada uno en este mundo últimamente. En San Javier volvió a brillar con la histórica fiesta del Intertribus, tradición, deporte y sentido de pertenencia desde el año 1989, un evento que combina deporte, tradición y comunidad, movilizó a más de 1.500 personas en San Javier, donde la histórica fiesta Intertribus volvió a celebrar
de manera anual esta fiesta que fue una maravilla, una maravilla. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones porque sé que fue multitudinario, con una muy buena participación, fuegos artificiales. Es más que nada una especie de exhibición de educación física, ¿no? Pero ellos lo hicieron como parte de su fiesta del pueblo y les fue muy bien, le está yendo muy bien año tras año. Así que un saludo muy grande a San Javier, que siempre está también muy presente en nuestros informes diarios. Muchísimas gracias también a la gente que nos escribe desde allá. Por otro lado, Gendarmería secuestró 9 toneladas de marihuana en un camión brasileño aquí en la provincia de Misiones. ¿Cómo entró el camión con 9 toneladas y media de droga? No tengo idea. La cuestión es que gracias a Vera, que es una perra entrenada, detectó olfateando el camión, acá está la foto, viene el kilómetro, y el camión en realidad es un camión mellizo. O sea, no entiendo cómo este camión cruzó aduanas. Un camión mellizo con una documentación apócrifa, llevando 9 toneladas y media, o sea, 9.500 kilos de droga, y pasó. Si no fuera por esta perra, Vera, no pasaba, o sea, seguía de largo, o sea, llegaba a destino. Hay que llevar tanta droga también, no sé si hay una... No está la foto acá, pero pucha, quiero que ustedes vean lo que era arriba del camión, porque eso sí es impactante. A ver si por acá tengo... A ver si tengo lo de gendarmería. Porque sí, acá lo tengo. Miren cómo llevaba. ¿Eh? Ahí. Miren cómo llevaba la droga este camión. Miren esto. Claro, o sea, era un camión entero de droga. No es que estaba escondida dentro de unos pedacitos de madera. No, 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 no. Era el camión completo de droga. Era una cosa demencial. Acá está la perra en el momento en que detecta la droga. Primero se pensaba que estaba escondido en la parte de abajo del camión. Por eso la llevan y ella confirma que la droga estaba ahí. Pero lo que menos se imaginaron es que iba a estar la droga de la manera en que les mostré. Metida en todo el camión. Destaparon así la ponchija. Ah, no, acá está la droga, claro. Sí, no, no, acá está toda la droga. Tranquilo, muchachos, no busquen ahí abajo. Acá está toda la droga. 9 toneladas y media. No sé si es un récord, creo que no, pero es un montón. Y bueno, nada. Lo detuvieron ahí junto con la Cooperación Internacional Criminal, porque ahí también trabajó Fuerza Integrada de Combate ao Crimen Organizado, que es la FICO, del Estado de Paraná, Brasil. Y bueno, lógicamente se hicieron las actas correspondientes. 326 bultos, a ver si lo muestro bien, 326 bultos con 11.667 paquetes de cannabis sativa, supuestamente con destino a Morón, provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro. No, no, los muchachos tranquilos, ¿no? O sea. Despistó la grúa que remolcaba un colectivo por la autovía de la Ruta Nacional 14. Una cosa increíble. Tenía un problema técnico el colectivo, ¿sí? La grúa que remolcaba justamente al colectivo despistó y volvió a despistar el colectivo. Una cosa. O imagínate despistar 2 veces, pero por culpa de la grúa. No, es una cosa increíble. Ocurrió ahí cerca del mediodía, en el kilómetro 336, jurisdicción del municipio de Mocoretá, a pocos metros de la estación de Bandera Puma, ubicada en la zona de la provincia de Corrientes. Los bomberos voluntarios tuvieron que ir a socorrerlos, porque bueno, aparentemente el conductor del vehículo terminó desviándose hacia la banquina este de la autovía en sentido sur-norte, y nada, el colectivo volvió a despistar, porque la grúa despistó. Es una cosa increíble. Vos lo conté y no te lo creen. Hospitales de Misiones, esto es muy importante saberlo. Hospitales de Misiones tendrán emergencias en los feriados del viernes y del lunes. Así que si van al hospital, solo emergencias. Lo digo por las dudas, ¿no? Porque, en fin, hay mucha gente que por ahí no se dan cuenta. Más información. Esto es un nacional muy raro. Muerte tras una intervención odontológica en Belgrano. Detuvieron a 2 médicos y clausuraron una clínica. Un hombre se fue a hacer, un hombre de 64 años, Miguel Ángel Berlini,
que está acá en la foto, fue a hacerse un implante dental, lo durmieron aparentemente con un sedante, le hicieron todo el trabajo y cuando lo fueron a despertar no se despertó más, murió. No se sabe muy bien qué pasó, creo que se equivocaron en la fórmula. Siempre hay que tener mucho cuidado con los anestesistas, ¿eh? Los anestesistas hay que andar bien, es mejor, tenés que andar mejor con el anestesista que con el cirujano. Ya con eso les digo todo, esto es la regla general. El anestesista es muy importante. Y se ve que, bueno, para esto necesitaba una especie de anestesia general, aunque no lo es solamente lo duermen para poder trabajar más tranquilo. Y cuando lo fueron a despertar no se despertó más. Llegó justamente el SAME, llegaron al lugar ahí, en Virrey del Pino al 2500, en la clínica Robles, donde se hizo justamente esta intervención. Y estaba acostado en la camilla ontológica y sin signo de violencia, nada. Aparentemente tendría problemas de salud que no habían sido detectados ni por él ni por la familia, que aparecieron al momento de hacer la cirugía, ¿no? Y falleció ahí. Te fuiste a hacer un arreglo de muela y no volviste más. Una cosa increíble, ¿eh? Una cosa increíble. Cuando te llega la hora, te llega la hora, no hay mucha más vuelta. Y bueno, nos queda pendiente el escándalo con Vialidad Nacional con el cobro a la procesión que se hizo acá en Misiones de 560.000 pesos para transitar por la Ruta Nacional 14. Estuve revisando la ley, el artículo 4 de la ley la ley de tránsito y demás, la ley nacional. Y en cierta medida, Vialidad Nacional tiene la potestad del cobro. Se hace un cálculo en cantidad de gente, distancia, volumen, tiempo. Más o menos se llega a un monto que era entre 460 y, perdón, entre 560 y 580.000 pesos. Se le cobró 560, que era el mínimo. Pero por una cuestión de sentido común no deberían cobrarle. De hecho, creo que la ley está exentuando a agrupaciones que no son con fines de lucro, que sean religiosas, como en este caso. La idea original de este cobro es para desalentar el comercio sobre la ruta. Porque hay muchos vendedores ambulantes que están al costado de la ruta que pueden complicar la circulación. O sea, ya manifestarse en la ruta 150 personas yendo en procesión, un camión se le revienta un neumático y tiene que ir a banquina y hay 150 personas, 20 o 30 te la llevas puesta, aunque vos no quieras. Es un riesgo. Es parte de la procesión también, ¿no? Porque si no fuera el riesgo o no fuera la promesa de caminar estos kilómetros, de ponerse en riesgo, incluso cuando el tiempo está de manera desfavorable, que claramente te puede pasar cualquier cosa, y aún así en bicicleta o a pie, dependiendo el tipo de peregrinación, la gente igual va, es porque acepta el riesgo y porque les interesa el riesgo como una especie de prueba de fe. Esto es así, no me digan que no porque es así. Si no te vas en tu auto, llegás sequito claramente al lugar, al destino y ya está. Es justamente el motivo de la procesión, es cumplir con la fe, ponerte ante esta situación de riesgo y poner en prueba tu fe. Entonces, lo que hace Vialidad Nacional es un poco desalentar esto mediante el cobro. En este caso, no debería aplicarse a las procesiones, porque la ley en ese sentido exentúa justamente estas cuestiones, pero ellos malinterpretaron la ley y se lo aplicaron igual. La idea es evitar protestas, manifestaciones, aglutinamiento de personas con mercados móviles o lo que sea para que se acerquen a la ruta a vender. Entonces la idea es desalentar que las personas estén en la banquina. No debería haberse aplicado a los manifestantes, o en este caso, no a los manifestantes, a las personas que estaban en procesión, ¿no? Y creo que le devolvieron los 560.000 pesos, o no sé exactamente si esta semana o la siguiente, se les va a devolver al obispo el dinero que pagó para poder transitar por la ruta. Y bueno, lógicamente hasta la vicepresidente, que es abiertamente católica, salió a criticar esta situación y bueno, lógicamente se armó un escándalo y escaló muy rápido esto. Pero en realidad, si vamos a lo que es, sí, Vialidad Nacional puede cobrar, sin más, puede hacerlo. ¿Debería cobrarlo? No, para mí no. Pero de que puede, puede. Deber, no debe. Es así para que se entienda. Bien, gente, nos estamos encontrando en el próximo programa. Para los que preguntan sobre la sesión de Consejo Deliberante, los 10 minutos que duró está ahí en nuestro canal de YouTube, en la sección de vivos. Está la última sesión de Consejo Deliberante. No se trató gran cosa, hubo ahí algunos errores raros que cometió el Consejo Deliberante.
vino el reemplazo de Juan y Lorenzo antes de que ingresara la licencia. No, una cosa muy rara ocurrió ahí. El ingeniero Garay llegó más tarde, después que comenzó la sesión, no deberían haberle permitido sesionar, sesionó. Hubo cosas medias raras ahí, pero bueno, lo importante es que trabajaron en comisión con el tema del presupuesto. Seguramente nosotros vamos a estar cubriendo el debate del tema del presupuesto y de las tasas municipales en 2 de mayo, que ya generan bastante ruido por algunos cambios que se vienen, algunos montos que se están hablando. No lo vamos a transmitir en directo, pero seguramente lo vamos a registrar porque según nuestra carta orgánica, las comisiones son públicas, por lo tanto podemos grabarlas y podemos estar ahí y eso vamos a hacer para que ustedes tengan la tranquilidad de que todo se trate. Y bueno, no mucho más, así que la pueden ver ahí la transmisión si quieren verla de la última sesión de Consejo Deliberante e invitarlos a la repetición de este programa sábado a las 20 horas y si no, el martes a las 13 estamos nuevamente con ustedes para traerles toda la información en el ámbito local, nacional, internacional, lo que sea necesario para que usted esté al día con las noticias. Ahora sí, que tenga un lluvioso pero buen fin de semana. Hasta el martes. Chau, chau.